Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papá, docentes que nos acompañan, familia TDH, comunidad TDH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total sintonía y fidelidad cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría escuchar conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también como por TikTok. Y el día de hoy contamos con un podcast de bolsillo, un podcast que te va a ayudar, papá, mamá, a poder entender una situación que es muy recurrente en nuestros niños TDAH y también en nuestros preadolescentes TDAH. ¿Has escuchado cuando tu hijo te dice: papá, me aburro? Así es, vamos a hablar el día de hoy sobre el aburrimiento, una situación muy recurrente en los TDAH que fácilmente se aburren. Así es que vamos a tratar de entender un poco sobre el aburrimiento, porque sí sabemos cuáles son las consecuencias de aburrirse. Es una situación con la que lidiamos en casa, cuando estamos de vacaciones, cuando nuestros chicos nos esperan porque nos dicen: papá, estoy aburrido, te has ido a trabajar todo el día, llegas a casa, estoy aburrido, he estado toda la mañana sin ti, toda la tarde sin ti, o he estado con mi hermanita pero ya terminé de jugar con ella, ahora quiero jugar contigo y estoy aburrido. Y claro, las consecuencias del aburrimiento lo sabemos, pero ¿sabes cómo se origina el aburrimiento? ¿Sabes por qué se origina este aburrimiento? Pues el día de hoy lo voy a compartir en este maravilloso podcast contigo. Así es que vamos a comprender el sinónimo y es más, vamos a comprender lo que significa más bien el aburrimiento, pues con una definición que encontré del psicólogo Guillermo Blázquez, que me encantó de una manera muy clara, de una manera muy puntual. Te comenta qué es el aburrimiento. El aburrimiento es una sensación desagradable, es una sensación displacentera, es una sensación incómoda que viene cuando la mente no sabe sacarle el jugo a una situación que puede ser altamente estimulante, pero la persona no lo ve así, o la situación que está viviendo en este momento es tan plana que genera esta situación desagradable. Entonces, etimológicamente, el aburrimiento es una palabra que también podría tener un sinónimo con la aversión, y la aversión significa que algo te genera asco, que algo no te gusta. Entonces, el aburrimiento es sentir, es percibir estas sensaciones tan poco agradables y que son tan poco tolerables para ti. Si para una persona regular el aburrimiento nos causa todo este proceso, para una persona con TDAH es mucho mayor. Y para un niño TDAH que todavía sus disfunciones ejecutivas están en proceso, su autogestión, el autoconocimiento, la poca tolerancia a la frustración, entre otros, entonces esta situación de aburrimiento va a ser mucho mayor, va a ser marcada. Entonces, ¿qué significa, papá, para nuestros hijos? Si nosotros nada más, como por ejemplo, no sé, estás en el trabajo y de repente recibes una llamada de un compañero que sabes que, por ejemplo, habla un montón y a ti no te cae. Estás con el teléfono, lo escuchas y dices: Dios, qué aburrido tu comentario. Entonces te mueves de un lado a otro, te mueves de la silla, te vas a parar, te vas a volver a sentar. Es decir, tu cuerpo va a empezar a generar
una serie de reacciones que justamente te van a generar poco placer, porque al contrario, esas acciones las estás generando por una sensación de incomodidad frente a la situación que estás viviendo. Pero tú como adulto, siendo o no TDAH, tomas una conciencia, cuando estás entrenado, tomas una conciencia que hay ciertas acciones que no debes hacer y que tienes que aprender a tolerar. Sin embargo, con nuestros pequeños TDAH, no es así. Con nuestros pequeños TDAH, al contrario, hay justamente una situación kinestésica, una hipersensibilidad que justamente se manejan en las terapias cuando son niños, cuando los TDAH están diagnosticados desde sus edades primarias, para que aprendamos a tolerar estas sensaciones. Entonces, nuestra kinestesia, por ser hiperactivos, no nos ayuda a poder generar este proceso de, ok, me calmo, ok, estoy pasando por una situación que no me gusta, estoy pasando por una situación desagradable, incómoda, entonces voy a tener la paciencia. No, tu hijo TDAH, por su impulsividad, realmente no logra pues pasar por este proceso de tolerancia. Entonces, ellos mismos empiezan a generar movimientos, sensaciones y acciones que van a ayudarlos a minimizar esa poca tolerancia al aburrimiento. Entonces ahora ya entendemos por qué tu hijo, cuando se aburre, está saltando en los cojines, está saltando sobre el sofá, está tirándose a la cama, está tratando de buscar qué pintar, qué mover, qué saltar, qué querer salir. ¿Por qué? Porque justamente el aburrimiento lo que hace es eso, producir ese malestar que activa todos sus procesos kinestésicos, todos sus procesos hipersensoriales, que ya no puede más y necesita liberarlos de alguna manera. Y el aburrimiento, si lo tomamos como otra forma, ya para nuestros chicos cuando están preadolescentes, ya adolescentes, y te dicen me aburro, es porque el aburrimiento es una manera de bloquear algo que ellos pueden aprovechar una oportunidad para aprender a hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Ellos, a través del aburrimiento, están generando un proceso importante que es la procrastinación. Entonces, cuando algo no me sale como yo quiero, cuando algo no lo tolero, en vez de afrontarlo, en vez de buscar una nueva alternativa, pues lo que va a pasar es cambiar completamente el plano y me voy. Y eso puede ser aprendido, puede ser una conducta aprendida en casa. Cuando nuestro hijo nos dice estoy aburrido, le sacamos otro juguete. Cuando nuestros hijos nos dicen estoy aburrido, le cambiamos una actividad por otra. Porque es bien complicado enseñarles a nuestros hijos esa flexibilidad cognitiva de, ok, vamos a pintar, pero ¿qué te parece si en vez de los plumones usamos crayolas? Vamos a pintar bien, pero en vez de los plumones y crayolas, ¿qué te parece si jugamos con las acuarelas o generamos plastilinas? Entonces, en vez de cambiar el camino, cambiamos el objetivo. Y eso es justamente un proceso que no ayuda cuando nuestros hijos ya ingresan a la etapa escolar, porque en la etapa escolar nosotros tratamos de que se queden haciendo lo mismo. Y entonces cuando les decimos, bríndame soluciones, no se me ocurre nada. ¿Por qué? Porque lo que hemos enseñado en casa es a cambiar la dirección, no a quedarnos en la misma dirección y cambiar la estrategia para mejorar mi andar. Entonces, qué importante, papá, mamá, de ver cómo es que el aburrimiento nos puede jalar a analizar situaciones que nosotros como padres estamos haciendo en casa, y nos puede también ayudar a analizar que nuestros hijos necesitan tener un mayor bagaje de creación de soluciones a través de una función ejecutiva que necesitamos desarrollar, que viene a ser la flexibilidad cognitiva.
Nuestro hijo es flexible en la medida que nosotros empecemos a estimular una mayor cantidad de conexiones neuronales que nos ayuden a generar ese bagaje, como te contaba, esa cantidad de propuestas, de soluciones a un proceso importante. Quiero enfrentar el aburrimiento, entonces necesito, primero, generar flexibilidad cognitiva en mi hijo y dos, ayudarlo a que no se salga del camino, sino que genere objetivos, pero diferentes propuestas para un mismo objetivo. Papá, mamá, ¿qué tal? Te estoy impresionando con este tema del aburrimiento. ¿Habías mirado alguna vez el aburrimiento de la manera como lo estamos planteando en este podcast? Tal vez no. Así es que sigamos con el proceso gracias a el auspiciador que nos está acompañando el día de hoy, que viene a ser Time for Learning. ¿Sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar, tenemos que trabajarlos ya? Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas tus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales, terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas tus habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al 938-484-149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Papá, mamá, nuestro hijo entonces está aburrido y está buscando maneras de minimizar su aburrimiento. Si nosotros no generamos una intervención puntual para poder ayudarlo a esta flexibilidad cognitiva y la tolerancia al aburrimiento, pues va a empezar a generar un hábito importante que es la apertura para el procrastinador que te voy a presentar, que es el procrastinador del buscador del placer. Entonces, flexibilidad cognitiva me puede evitar a que yo más adelante tenga que lidiar con este personaje que puede acompañar al diagnóstico TDAH de mi hijo. Entonces, el procrastinador nace porque hubo alguien que en su vida empezó a hacer el trabajo que tu hijo tenía que hacer. Aunque tú no lo creas, mamá, papá, esta situación de ganar se va a dar porque los otros le hacen la tarea. Porque los otros, al momento que tu hijo pide, los otros se lo dan, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de reflexión. Entonces, tu hijo se va a acostumbrar a que este buscador del placer lo acompañe porque sabe que el aburrimiento, al ser una parte importante de un trabajo TDAH, simplemente lo van a ayudar a que pueda lograr otros objetivos en vez de quedarse por el mismo camino. Entonces, ¿de qué manera reconozco, Carla, que el buscador del placer ya está incorporado en el sistema de mi hijo? Estoy analizando contigo en este podcast del bolsillo que estoy cometiendo estos errores, que estoy cometiendo de manera inconsciente estas situaciones en casa. No pensé que lo que estaba haciendo podía generar un buscador del placer. Pero ¿cómo saber si mi hijo realmente lo tiene? Muy bien, por ejemplo, lo reconoces cuando tu hijo te va a decir: mamá, no te preocupes, yo lo voy a hacer después, pero no te preocupes, porque de todas maneras lo hago. Buscador del placer. O por ejemplo, mira mamá, no te estreses, calma, apenas yo tenga un tiempito, lo hago, pero apenas yo tenga un tiempito. Estas conductas evasivas, estas frases evasivas de no querer hacerlo en el momento, están siendo las señales que el procrastinador del placer está dándose. ¿Por qué? Porque le has mandado a hacer una actividad que para él es aburrida y aprendió en el camino que es más fácil cambiar el objetivo que enfrentar el objetivo. Entonces toma la decisión de crear
una actividad nueva. Tal vez no tenga nada que hacer, pero en ese momento se va a poner en modo creativo y te va a decir, mamá, mira, es que ¿sabes qué? Me acabo de acordar que primero tengo que realizar esto para yo después poder hacer lo tuyo. Entonces, de todas maneras lo hago, pero me esperas un momentito. ¿Por qué se da esta situación como TDAH? Porque tenemos algunos neurotransmisores que se encuentran en muy baja cantidad y ellos son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Entonces, mamá, papá, la noradrenalina es la que ayuda a las funciones de concentración, de atención, de memoria y también al humor. La noradrenalina, mamá, papá, es el combustible que nos permite obtener objetivos y ayudarnos con la motivación para poder alcanzarlo. Esta noradrenalina es la que trabaja de la mano, trabaja hombro a hombro ¿con quién? Con la dopamina. ¿Por qué? Porque juntas van a generar procesos de aprendizaje, van a generar procesos de memoria a largo plazo y también a tener esta grata sensación, esta grata satisfacción que a pesar que el camino fue tedioso, a pesar que la situación fue difícil, a pesar de que lo que estoy enfrentando no ha sido pues lo que yo hubiera esperado, lo logré. Entonces, mira mamá, papá, qué importante es generar estrategias que no vayan hacia la conducta evasiva de un objetivo. Es decir, papá, mamá, que la sensación de recompensa es la que tiene que primar ante una situación de aburrimiento. Entonces, mamá, papá, baja dopamina, baja noradrenalina, alta serotonina, estas malas combinaciones no me ayudan a poder generar esto que yo quiero, que es ayudar a mi hijo a superar el aburrimiento. ¿Cómo lo solucionamos, Carla? Pues trabajando con dos ítems importantes: la autorregulación, que te había mencionado en otros podcasts y empezamos la 5ª temporada asumiendo enormemente una función importante en el trabajo de la autorregulación para nuestros hijos, y la segunda es la gestión del tiempo. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo es que tenemos que mejorar la gestión del tiempo, reconocer el tiempo que necesitamos, reconocer estos procesos importantes para manejar el tiempo, te aseguro que el aburrimiento es un proceso que ya no se va a volver a dar con tanta intensidad ni con tanta frecuencia en la vida de tu hijo. Así es que el primer consejo que te doy, papá, mamá, es que dejes que tu hijo se aburra. Así de sencillo, así de simple. ¿Tu hijo se aburrió? Perfecto. Pues entonces ahora dime, ¿qué vas a hacer tú para superar este proceso de aburrimiento? El aburrimiento es la oportunidad para generar conexiones neuronales. El aburrimiento es la oportunidad para generar más aprendizaje. El aburrimiento es la oportunidad para generar más creatividad. Entonces, tu hijo se va a aprender a estimularse por sí mismo. Autorregulación. Va a aprender a adquirir esas características de decir, yo siento, entonces ahora ¿qué algo más podemos hacer? Pásame una caja vacía y pásame los colores y voy a crear un barco, voy a crear una nave espacial, y entonces me voy a ir de este proceso del aburrimiento porque voy a tener algo creativo que hacer. La búsqueda de placer no es malo. Sí necesitamos buscar placer porque necesitamos superar esta baja dopamina que tenemos. Por eso es que aconsejamos a nuestros chicos tener en sus time blockings, que apenas se acaba ese tiempo de concentración y atención, te tienes que parar 3 minutos a buscar un vaso con agua, a estirar los brazos, a moverte un poco, porque necesitamos elevar esa dopamina. Entonces, la búsqueda de placer no es malo en su totalidad. Lo que hay que establecer en tu hijo es los límites. Ya, ¿quieres un poco de placer? 3 minutos. Dentro de las investigaciones de tantos años acompañando a mis chicos en clases particulares,
Hemos visto que los tiempos de descanso de 3 minutos es mejor para el TDAH. El método Pomodoro te da 5, pero 5 es mucho para un TDAH. Como no sabe regular el tiempo, se puede ir. Entonces, los tiempos de 3 minutos, y ese es un secreto que no lo vas a encontrar en ningún podcast, en ningún libro, sino por la experiencia que yo tengo como TDAH, que 3 minutos es lo necesario para que nuestro cerebro pueda funcionar con tranquilidad. Ayúdalo a ganar conciencia de sí mismo, ayúdalo a que gestione esa programación y que cuando se sienta aburrido te diga: mamá, estoy aburrido, pero con solución. Siempre cuando te traiga un problema, dile: el problema viene con solución, si no, no me lo cuentes hasta que la solución venga contigo. Entonces, cada vez que tú veas que ya logró ese cambio, felicítalo. Ya logró ese cambio, abrázalo. Ha hecho algo nuevo dentro de su aburrimiento, compártelo con los demás para que se pueda sentir orgulloso que realmente sí, afrontar una situación aburrida se puede y que va a recibir una recompensa positiva de tu parte con este halago, con esta palmadita en los hombros. Un chico va a cambiar, ¿por qué? Porque tiene una razón para cambiar, porque hay un objetivo en la mira que va a perseguir y porque establece metas realistas para conseguirlo. Así es que ayuda a tu hijo a que dé el primer paso para superar el aburrimiento de un TDAH. Papá, mamá, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por aquí por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos.